Buenas, mi gente bella, mi gente linda, bienvenidos de nuevo a un video en mi canal. Mi nombre es Tatiana y el día de hoy vamos a abrir el hilo fitness como tal de información y vamos a empezar con un video sobre macronutrientes versus micronutrientes, qué son, cuál es la diferencia, cómo nosotros podemos tener control sobre ellos a la hora de elegir nuestros alimentos. Pero primero quiero que sepan y quiero que estén tranquilos porque la información que les voy a brindar es veraz, porque lo estudié, porque me certifiqué para poder hacerlo. No simplemente fui a un portal de internet a leer y a venir a traerles esta información. Claro que no. Mi idea con este canal es poderles transmitir la información como es, así como a mí me hubiese gustado encontrarla hace mucho tiempo cuando apenas estaba aprendiendo todo esto. Bueno, los macronutrientes muchas veces los escuchamos junto con los micronutrientes, pero realmente la mayoría de las personas no saben qué son, no sabe qué significa, no sabe cómo saber dónde están y cómo tener control sobre ellos. Resulta que los alimentos tienen tres componentes que son los que nos aportan calorías, en este caso son los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Los micronutrientes son todas las vitaminas y minerales que obtenemos de nuestros alimentos, pero que no nos aportan calorías, a diferencia de los macronutrientes. Empecemos con los carbohidratos. Los carbohidratos nos aportan 4 calorías por cada gramo de los mismos. Es decir, los carbohidratos es todo aquello que escuchamos a las personas decir que son harinas, todo lo que tiene que ver con el arroz, con la papa, con los tubérculos, con la pasta, la avena, todos son en su gran mayoría, su fuente es de carbohidratos. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Hay dos tipos de carbohidratos, los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son los que nos aportan en su mayoría fibra y que son de absorción lenta, que se digieren de manera lenta al tener fibra. Esto hace que su absorción sea más lenta. A mayor fibra, menos rápido se va a digerir y por ende no nos va a dar hambre más rápido, es decir, nos va a saciar mucho más que un carbohidrato simple. Los carbohidratos simples son los que en su mayoría se digieren bastante rápido, que son los que tienen mucha azúcar y que no contiene una cantidad de fibra como para hacer que su absorción sea lenta y que no nos dé hambre tan rápido. ¿Cómo identificarlos? Bueno, los carbohidratos compuestos es todo aquello que tenga que ver con alimentos naturales que no vengan en un empaque, que nosotros los podamos conseguir, por ejemplo, en una plaza de mercado, tales como el plátano, la papa, el arroz, la avena. Bueno, en otros países y en otras ciudades es más común el tema de la batata. Y los carbohidratos simples, pues son todas las cosas que se denominan como bollería, cosas de panadería, pastelitos, galletitas. ¿Cuál es la diferencia entre las frutas y los carbohidratos simples? Que las frutas no entran dentro de ese grupo de como es simple, es azúcar y no debo consumirlo, claro que no. Las frutas nos aportan minerales, nos aportan vitaminas y también fibra, cosa que las hace muy diferente. No podemos caer en ese mito de que comernos un dulce es igual a comernos una fruta. Claro que no, la respuesta hormonal es completamente diferente. Los carbohidratos complejos son los que debemos incluir en nuestra alimentación día a día. Y este mito, o sea, aprovecho también para desmentir algunos mitos que he escuchado muy frecuentemente de las personas que no saben y que tienen miedo, y es que los carbohidratos no se pueden mezclar en una sola comida, es decir, no puedo comer arroz y papa juntos porque si no me voy a engordar. Claro que no, de qué depende que nosotros nos engordemos o adelgacemos, y es simplemente si yo como en mi día más calorías de las que mi cuerpo necesita, voy a acumular, y si yo como menos de las que mi cuerpo necesita, voy a quemar, voy a gastar, es decir, tengo posibilidad de rebajar, pero tampoco es como voy a dejar de comer entonces para bajar. Claro que no, las personas tenemos algo que se llama requerimientos, es decir, mi cuerpo, hagan de cuenta que es como, siempre pongo el ejemplo del carro. Mi cuerpo es un carro y necesita tanta cantidad de gasolina para poderse mantener. Asimismo lo necesita mi cuerpo. ¿Y de qué depende? De muchos factores como la edad, la actividad física, el peso actual,
temas, antecedentes de salud que hayamos tenido. Dependiendo de todo eso, nuestro cuerpo va a necesitar unos requerimientos de proteína, de carbohidrato y de grasa que a la final nos suman las calorías totales. Entonces, no es tan de decir no puedo comer papa y arroz en una sola comida porque me voy a engordar. Claro que no, de eso no depende. Lo que pasa es que tenemos que saber hacer una buena combinación si queremos mantener en cierta línea nuestra alimentación balanceada, porque si yo en mi comida también incluyo demasiado carbohidrato, poca proteína y poca grasa, voy a tener un desbalance a nivel de macronutrientes. Y por el otro, que podamos o no incluir carbohidratos simples en nuestra alimentación ya depende del manejo que tú le des a la misma. Si tú quieres incluir unas galletas a tu media mañana, ya depende de tus requerimientos, de tus gustos, del nivel, del porcentaje de flexibilidad que tú estés implementando en tu alimentación. Básicamente los carbohidratos, ¿qué hacen ellos en nuestro cuerpo? Nos aportan energía. Cualquier carbohidrato se va a descomponer en glucosa, cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? Es el impacto que tiene su tiempo de digestión. Es ahí donde radica la diferencia de comerme uno complejo a comerme uno simple. Es muy diferente comerme 30 gramos de avena a comerme un pastel, un pan de panadería, por ejemplo. Pero tampoco quiere decir que no lo podamos incluir. Hay que ser inteligentes a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo no solamente me como ese pan, sino que lo mezclo con proteína buena, de buena fuente, con grasa de buena fuente, pues su impacto va a ser mucho menor a que si yo me lo comiera solo y con otra cosa más dulce también. Los carbohidratos simples, pues sí son los que debemos evitar en su mayoría, porque a veces creemos o tenemos la creencia que para poder tener una vida saludable solamente es comprar alimentos light o galletitas que digan que tiene avena o que son integrales. Realmente hay que mirar siempre los ingredientes para cerciorarnos que la publicidad que va adelante de ese paquete sea cierta. Bueno, eso será tema de otro video, el cómo aprender a distinguir cuáles son los ingredientes y a leer tablas nutricionales. Y nuestro segundo macronutriente es la proteína, que nos ayuda a dar estructura y crecimiento. ¿Por qué? Porque es el precursor de la masa, de la construcción de nuestra masa muscular. En la proteína, las fuentes animales, todo lo que provenga de las carnes, la pechuga de pollo, el pernil, el lomo de cerdo, todo lo que tenga que ver con esto, y las de fuente vegetal que podemos encontrar como en los granos, tienen cierta cantidad de proteína. Sin embargo, en una alimentación balanceada debe... Ay, no, ahí sí suena todo. Las proteínas de fuente animal son las que contienen los aminoácidos esenciales, es decir, no los vas a poder encontrar en otra fuente, por ejemplo, vegetal, porque son propias de origen animal. El tema de la proteína es súper importante porque la verdad, la mayoría de las personas, y en lo que yo me puedo dar cuenta en mis asesorías, es que hay una muy mala ingesta de proteína, es decir, siempre comen muy poco de lo que realmente necesitan. Volvemos a lo que nosotros necesitamos en temas de requerimientos nutricionales y nosotros tenemos unos números. Sin embargo, el tema de la proteína, generalmente podemos aplicar la regla de 2 gramos por kilo de peso. Es decir, si yo peso 60 kilogramos, serían 120 gramos de proteína mi requerimiento diario. Ojo, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, 100 gramos de pechuga de pollo no son 100 gramos de proteína como tal. En 100 gramos de pollo podemos encontrar 23 gramos de proteína. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir sumando de manera, desde la mañana hasta la noche, cuál es mi ingesta. Por ejemplo, los huevos tienen 6-7 gramos de proteína, entonces si en la mañana me como 3 huevos, entonces tengo de 18 a 20 gramos en mi desayuno. Si en el almuerzo me como 200 gramos de pechuga, entonces tengo 40, ahí ya llevo 60. Y yo en mi día necesito 120. Entonces ese es como el objetivo, poder alcanzar nuestros niveles de proteína, porque siempre son deficientes en las personas que de pronto no tienen conocimiento del tema. Y por otro lado, también nos vamos a la exageración pues de pensar
que solamente comiendo proteína vamos a ver resultados. Y claro que no, hay un punto máximo que tu cuerpo va a absorber la proteína. ¿Qué sacas tú con comerte 300 gramos de proteína al día si tu cuerpo realmente va a absorber solamente 120? Entonces también hay que tener en cuenta ese balance, el no querer abarcar todo con proteína porque realmente no va a funcionar. Si tú solamente te centras en comer proteína y en comer proteína en cada comida, que sea solamente proteína y vegetales, vas a tener un desbalance a nivel de macronutrientes. Bueno, y a veces cuando les cuesta mucho a las personas poder cumplir con ese requerimiento es cuando viene el uso de la proteína en polvo. Ojo, la proteína en polvo a ti no te... Eso es otro de los mitos, ¿no? Que creen que porque toman proteína en polvo entonces van a adelgazar. Claro que no. O sea, la regla número 1 para adelgazar o para aumentar es o que tú comas menos de lo que tu cuerpo necesita o que le des más, que estés en superávit para que el cuerpo pueda tener reservas y decir, con esto que me dieron de más voy a construir masa muscular, por ejemplo. Pero no es tan sencillo como decir simplemente tomo proteína y me voy a adelgazar y ya. Pues si solamente vas a tomar proteína, claro que sí vas a adelgazar porque vas a estar en un déficit muy grande. Pero eso es otro como de los mitos, de las creencias, que porque toman proteína en polvo, entonces, y si lo acompañan de pronto con un carbohidrato se van a engordar. Claro que no, todo depende de tus requerimientos y de lo que tú necesites. Yo en este momento, por ejemplo, tomo una proteína que es calórica, que es un ganador de masa muscular, porque por medio de la alimentación a veces me queda muy difícil comer tanto porque aumentar masa muscular es el proceso más difícil, es mucho más difícil que perder grasa. Entonces, ojo con los suplementos porque es eso, simplemente una ayudita. No podemos dejarle al suplemento que haga todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es aprender y ser conscientes de nuestra alimentación. Eso en cuanto al suplemento de proteína en polvo, no es milagroso, tampoco es un anabólico, a no ser que de verdad te estén vendiendo eso, pero porque tenemos como muchos mitos alrededor de los suplementos. Los suplementos son eso, una ayuda extra en el proceso, más no es que tú te vas a volver como un hombre, no es como que te va a salir aquí barba y vellos en las piernas, no, claro que no. Lo que tú tienes que hablar en una proteína es la calidad de los ingredientes, que es en lo posible sea una marca reconocida, confiable, y esperar pues cómo te sienta en tu organismo. En este momento yo he probado 2 marcas diferentes y me han sentado muy bien ambas. Y uno de los miedos que yo tenía, probablemente que vienen de atrás de esos mitos de los que yo también era partícipe, y es que se me brotara la cara con el tema de acné, que de pronto como que volviera a reaparecer, y realmente es que no, para nada. O sea, ni a nivel digestivo ni a nivel de la piel me afectaba en nada. Simplemente eso es lo que tú tienes que evaluar a la hora de comprar una proteína en polvo. Por otro lado, nuestro tercer macronutriente es la grasa. Yo no sé por qué, o bueno, yo sí sé porque yo hice parte de ese grupo, y es que yo escuchaba la grasa y yo decía engordación fija. O sea, yo relacionaba el término de la grasa con engordar, con grasa de mala, con grasa aquí de la lonjita que uno tiene, y realmente es que no. Yo antes en mi búsqueda de una vida saludable cometí muchos errores, y uno de esos fue disminuir el consumo de grasa de fuentes buenas porque pensaba que era malo, que me iba a engordar. Y claro que no, la grasa es un macronutriente súper importante porque es lo que rige nuestras hormonas, porque es lo que a nuestras hormonas va a darle un buen ambiente para que puedan funcionar, para que todos los procesos de nuestro cuerpo puedan ser óptimos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sí es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de elegirlas? Y es que sean de buena fuente, porque existe el low density lipoprotein, que es el de la baja densidad, que es el que debemos evitar, y el del high density, que es de alta densidad, que son los buenos, que son los que debemos tener en nuestra dieta. Por ejemplo, si tú vas y te antojas de una empanada, no vas a creer que ese aceite en el que están friendo la empanada es de oliva y que es del mejor. Claro que no. Ya sabemos que por costos, por la economía, por ser un negocio, te van a hacer la empanada en el aceite más quemado que haya y el más barato, que generalmente son una mezcla de aceites hidrogenados, y eso es lo que debemos evitar a toda costa. El tema de la grasa
es bien complejo porque no sabemos identificarlo, porque pensamos que a veces lo más barato es lo mejor, y pues en este tema de la nutrición yo considero que uno debe darle prioridad a su salud e invertir un poco más, así como nosotros tenemos dinero para invertir, no sé, en temas físicos, en temas que realmente podrían esperar para darle paso a otras prioridades. Y bueno, aquí el tema es saberlas distinguir, es saberlas elegir. Por ejemplo, en un huevo tú vas a encontrar proteína y grasa. ¿Por qué? Porque, ojo, en la proteína animal no vamos a encontrar carbohidratos, es proteína o grasa. Entonces, en un huevo vamos a encontrar proteína y grasa en una misma proporción, 6-7 gramos de grasa por cada 50 gramos de huevo. Por ejemplo, también está el mito de que comer más de, no sé, 2 huevos al día te va a subir el colesterol malo o este tipo de cosas. Créanme que ya están completamente mandadas a recoger. En mi caso personal, yo me como hasta 3 y 4 huevos y lo único que va a hacer que me suba es lo que comúnmente llaman el colesterol bueno, porque es que es lo que le aporta a mi salud para que esté bien. En cambio, si yo como mucha tema de papas fritas, de comidas rápidas, las comidas rápidas no es que sean malas, porque las personas que me siguen en Instagram saben que yo promuevo el tema de la flexibilidad. Pero digamos, ¿cuál es la fama de que las comidas rápidas son malas? Pues que como nosotros no tenemos el control, no sabemos realmente con qué están preparando ese tipo de cosas. Y lo que les digo, o sea, ustedes no les van a hacer sus papitas fritas en aceite de oliva porque si no se las cobrarían a un costo muchísimo más elevado. Entonces, buenas fuentes de proteína como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva. Eviten usar aceites que sean una mezcla de aceites hidrogenados, lo que es el aceite de soya, de palma, de canola, no son para nada recomendables. Es mejor invertir un poquito más, pero saber que ustedes le están dando salud a su corazón, porque recordemos que la ingesta de las grasas de mala fuente son las que hacen con el tiempo que nuestras arterias se vayan tapando, y pues ya cuando estemos mayores o aún así sin serlos vamos a tener problemas de corazón, de mala circulación y demás. Entonces la grasa, lo que pasa con ella también es que es el macronutriente que nos aporta más calorías en un gramo, que son 9 calorías por cada gramo. La proteína nos aporta 4 calorías por gramo. Entonces, todo lo que ustedes se vayan a comer tienen estos 3 macronutrientes: carbohidrato, proteína y grasa. ¿Cómo hacen para saber cuáles son? Si no tiene una tabla nutricional, pues simplemente usted en internet las puede buscar, puede saber cuál es su información nutricional. Y los micronutrientes, como les digo, son todas las vitaminas y minerales que podemos obtener de nuestros alimentos, pero no nos van a aportar ninguna caloría. Los macronutrientes son los que nos aportan calorías, que por ende se convierten en energía al ser digeridos. Entonces, si mi carro necesita, por ejemplo, 8,000 pesos de gasolina diarios para poderse mantener, es lo mismo que nosotros hacemos con el tema de las calorías, porque a la vez cuando contamos calorías también contamos, o sea, las calorías y los macronutrientes van siempre juntos, porque a veces dicen, es que las calorías es lo único que cuenta. Claro que no solamente las calorías, sino también la calidad de esos macronutrientes, de esas que contienen esas calorías. Y centrarnos solamente en una cantidad de macronutrientes, pues es lo que a la final nos va a llevar a nuestro total de calorías, porque es algo también como matemático, ¿no? Porque necesitamos tanto, pero pues a la final es lo que nos va a llevar a nuestras calorías. Bueno, el tema como el cálculo de las calorías y los requerimientos probablemente pueda ser tema de un próximo video, pero pues quería dejarles claro cuáles son las funciones y en qué consisten los 3 macronutrientes de carbohidrato, proteína y grasa. De pronto desmentir algunos mitos, pero pues que en el camino iremos profundizando, porque realmente es mucha información en solamente un video. Entonces espero que hayan aprendido, que al menos hayan como quitado ciertos mitos que nos infunden en medio de una búsqueda de la vida fit, de personas que realmente son inescrupulosas y se aprovechan de la ilusión y de cierto modo de la ignorancia de las personas, haciéndoles creer que solamente hay algo que es milagroso, que solamente pueden conseguir
con ellos y claro que no, o sea, la información está disponible para todos y nunca, nunca algo que si yo les quiero recomendar, nunca un suplemento va a poder reemplazar su alimentación normal, su alimentación natural, así que no caigan tampoco en temas de pastillas milagrosas, ni de los aceites, ni de las gotas, porque realmente están perdiendo su dinero y poniendo en juego su buena salud. Entonces, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que si tienen dudas, comentarios, me lo hagan saber. Y pues no olviden darle like y suscribirse para más videitos así, porque realmente a mí me motiva mucho, me gusta mucho hacer esto. Aunque todavía seguimos en el aprendizaje, que la cámara, que una cosa, que la otra, que el ruido, que... Pero de verdad, muchas gracias por estar acá.